De la investigación que le comentaba, y justamente quiero presentar a los integrantes de nuestra mesa de esta tarde. Saludo con gusto al doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de México, Foro México Contrastando Ideas, y saludo con gusto al contador público Tulio Salanueva Brito, presidente de la Comisión de Fomento Empresarial del Colegio Nacional de Abogados. A ambos por acá aparece un reloj de 1 minuto y medio para hacer más dinámica el intercambio de ideas. Y me arranco contigo, doctor Julio Jiménez, luego de ver esta investigación, esta pieza periodística de Mega Noticias. ¿De qué tamaño es entonces el problema? Y sobre todo que parecería que la autoridad pues estaría volteando a otro lado, o por lo menos no le estaría poniendo la atención a, pues a este recurso que ahí está pues como una aparición fantasma. Doctor Julio, adelante. Gabriel, muy buenas tardes a tu importante auditorio, gracias por la oportunidad. Saludo con respeto al abogado, el prestigiado abogado, don Tulio Salanueva Brito. Debo decirte con gran preocupación que estas operaciones presuntamente de remesas, tal parece que están siendo el instrumento, la herramienta pues más confiable para la triangulación, la distribución de recursos de procedencia ilícita. Ahí es donde la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, ahí es donde la Fiscalía General de la República, ahí es donde el gobierno federal, ahí es donde la GAFI deberían estar pues asegurando cuentas bancarias. Es donde deberían estar interviniendo, está haciendo investigaciones con la policía cibernética, deberían estar deteniendo a las personas que son beneficiarias de estas cuentas que reciben cantidades multimillonarias en municipios muy pobres de nuestra República Mexicana. Es algo alarmante, a lo mejor la miopía o la indiferencia del sector bancario y de las autoridades hacendarias al ver y ser testigos y estar atentos a estas denuncias que se hacen constantemente y que no vemos en ninguna parte la acción de la autoridad. Gabriel. Efectivamente, esto justo es lo que comentaba. ¿De qué tamaño es el problema y por qué la autoridad dejaría pasar esto? O no sé si tenga que ver con que no tiene la capacidad, simplemente así de sencillo se podría resumir a esto. Tulio Salanueva, adelante. Gabriel, gracias por la invitación. Un saludo al doctor Julio Jiménez, un gran abogado. Efectivamente, yo creo que no se trata de un problema menor. Evidentemente pierden las arcas, la hacienda pública federal, cuando este tipo de transacciones no son fiscalizadas correctamente. Pero más allá de ello, déjame decirte que hoy en día autoridades como el Servicio de Administración Tributaria y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores tienen herramientas para hacer una fiscalización en tiempo real de este tipo de operaciones. Indudablemente el gobierno sabe en tiempo real cuándo se deposita una cantidad, una remesa, y por supuesto tiene la obligación de conocer tanto el remitente como el destinatario, de tal forma que sería por lo menos de incredulidad el pensar que este tipo de operaciones no pueden ser fiscalizadas por la autoridad. Creo que más bien se debe a una falta de competencia, hay que decirlo en forma clara y tajante, y a un desinterés de la autoridad de saber las razones y el origen de estos depósitos. Evidentemente, en nuestro sistema jurídico está perfectamente regulado y penado el lavado de dinero. Y sin embargo, hoy en día, pues la fiscalización que se da a este tipo de operaciones es menor. Justo ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente jurídico muy importante que por lo menos debe de ser utilizado para inhibir este tipo de operaciones, Gabriel. Sí, justamente lo quería poner en la mesa, Tulio, ya lo pusiste, gracias, te agradezco porque era justamente el tema que quería ponerlo, esta discusión que se viene dando. Entiendo, pues me parece que los tres coincidimos que cuando se vienen este tipo de operaciones que son sospechosas o que pueden generar pues una investigación, tendrían que investigarse. Parte de la fuerza del crimen organizado es el recurso, el acceso a la liquidez con la que puedan operar. Entonces, pues creo que estamos de acuerdo que cuando se tiene una sospecha se puedan bloquear este tipo de cuentas. Coincidimos entonces que sí tendría que investigarse, sí tendría que realizarse, porque al final de cuentas el flujo financiero, ya poniéndome desde
viéndolo como si este recurso se utilizara para alimentar la fuerza de un cártel de la droga, un grupo criminal, pues la remesa o la manera de triangular la información que tú comentabas, Julio, es una manera de poder tener flujo financiero. Y estoy especulando, me estoy metiendo ya en un tema de meramente especulación de cómo puede operar un grupo criminal, pues básicamente con el flujo financiero. Pero al final de cuentas sí tendría cabida la investigación. Ahora, ¿qué tanto un funcionario sin orden de cateo, sin una orden de un juez, tendría la posibilidad de bloquear, de detener esas cuentas? Julio. Gabriel, debo decirte que, como bien lo refiere el maestro Tulio Serrano Brito, y como acertadamente lo refieres también tú, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer sentó un precedente preocupante, y yo le llamaría incluso alarmante, para la certeza jurídica, para los principios de presunción de inocencia, para las formalidades de un debido proceso, porque ahora resulta que hasta la anterior Suprema Corte de Justicia teníamos la jurisprudencia, el criterio, para que únicamente a petición de organismos internacionales como el Departamento del Tesoro, pues derivado de investigaciones y con datos de prueba suficientes, se podían asegurar de manera inmediata y sin la necesidad de una orden judicial cuentas bancarias. Ahora con este nuevo criterio, que reitero, por la simple presunción o la sospecha de que estás recibiendo recursos y que estás financiando con esos recursos el terrorismo, fíjate la incongruencia, que con ello estás financiando el terrorismo. Yo no sé a qué le llaman terrorismo, porque en este país, al menos este gobierno, se ha negado a utilizar la expresión terrorismo. La consejera jurídica, ahora fiscal general, pues incluso intentó utilizar esta figura jurídica y la propia titular ejecutivo la negó categóricamente. No se habla de terrorismo en este país, a pesar de que incluso el presidente Donald Trump ha denominado a los grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas. Obviamente, este nuevo criterio es ambiguo. La unidad de inteligencia financiera no va a requerir de una orden judicial. Sin mayor elemento de investigación o prueba, te pueden congelar tu cuenta, te dejan en total estado de indefensión, tienes 5 días para solicitar tu garantía de audiencia y bueno, en los siguientes 10 o 15 días estarían resolviendo si te sacan de la lista negra. Nada más te quiero decir que no son ni tan eficientes ni tan pulcros en el análisis y en la resolución. Esto de asegurar tu cuenta bancaria puede tardarte 1 año o 2, y mientras tanto, personas físicas o morales las dejan, pues reitero, en total estado de indefensión, sin la posibilidad de poder cumplir con sus obligaciones económico-patrimoniales, obligaciones tributarias, de seguridad social, de nómina, incluso alimentarias. Esto podría generar un quebranto pues muy serio en muchas empresas y sobre todo en personas que pudieran resultar incómodos para el gobierno mexicano o en liderazgos que pudieran ser contrarios incluso a los intereses de algún personaje en particular. Gabriel. Vaya, Tulio, ¿tú qué opinas? Tú pusiste el tema justamente hacia eso vamos, ¿no? Al final de cuentas empezamos con esta posibilidad de un escenario en el que la remesa se utilice como una triangulación de los recursos de procedencia quizás ilícita, y en México se discute justo este tema de el bloqueo de cuentas o el congelamiento de cuentas bajo otro tipo de criterios, y ya la Corte pues dice así va. Coincidimos, pues sí, que se tiene que investigar, se tiene que frenar estas actividades que puedan ser sospechosas, pero ¿hasta qué tanto o hasta qué punto estamos en la indefensión, como decía Julio? Tulio, adelante. Bueno, yo creo que efectivamente hay que decir en primer lugar que se trata absolutamente de un cambio de paradigma. La anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia preveía expresamente ese concepto que señaló el doctor Julio Jiménez, la seguridad jurídica que tenían las entidades económicas, personas físicas y morales, para que no se pudieran congelar cuentas bancarias exclusivamente en determinados supuestos. Hoy en día ese criterio cambió, nos fuimos al polo opuesto y en forma totalmente discrecional y arbitraria, cualquier entidad, cualquier autoridad dependiente de la unidad de inteligencia
financiera puede ordenar un bloqueo precautorio de cuentas bancarias. Esto para quienes litigamos todos los días, para quienes sabemos de las necesidades de una entidad económica, pues es una cuestión sumamente trascendente. Pueden paralizar de un día para otro incluso la operación de la propia empresa, de tal manera que someter una decisión tan importante a un criterio tan arbitrario y a una cuestión tan subjetiva, pues evidentemente lleva a un estado de inseguridad jurídica para las personas. No es solo el lavado de dinero, no es solo la cuestión de las remesas, lo que tiene en la mesa la autoridad. Se trata de focos rojos en todo el territorio nacional respecto del el lavado de dinero, que no es otra cosa que la evasión fiscal, la evasión de impuestos a través de actividades que no necesariamente son lícitas, y es un tema por lo menos preocupante para nuestra sociedad. Claro, estaríamos de acuerdo que se tiene que combatir, pero no sé, y bueno, pues ustedes son los expertos, lo hemos puesto. Le abre la puerta a más cuestionamientos que realmente cerrar la puerta a la delincuencia, Julio. Gabriel, es correcto lo que refieres y estoy totalmente de acuerdo, comparto el análisis del maestro Tulio. Me atrevería nada más a agregar que efectivamente estamos en el marco de la revisión del TEMEC y el TEMEC y organismos internacionales nos obligan a hacer las adecuaciones necesarias, las reformas a nuestro andamiaje jurídico constitucional, precisamente para prevenir, combatir y erradicar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, combatir el lavado de dinero, combatir cualquier operación de triangulación, evidentemente de origen ilícito, y evidentemente sea esto un frente común para acabar con grupos de la delincuencia organizada atacando sus fuentes económico-financieras. El problema es que no es que cumpla el gobierno mexicano con este compromiso, el problema es la implementación, el problema es la forma discrecional o la forma de manera muy ambigua, como ayer, y debo también reconocer y suscribir las palabras de la ministra Yasmín Esquivel Moza, igual que otros dos ministros que estuvieron en contra y votaron en contra de esta ocurrencia, que bueno, evidentemente sostenían que este criterio es ambiguo, no hay parámetros que den certeza jurídica, que brinden confianza al contribuyente, al usuario del sistema económico financiero, y bueno, pues evidentemente queda sujeto a la simple sospecha, a la presunción de que tus operaciones pueden ser objeto del financiamiento al terrorismo o del lavado de dinero. Así de subjetivo, así de ocurrente o así de peligroso, que puede ser utilizado con fines facciosos, con intereses político-electorales o con fines persecutorios. Eso es lo preocupante y lo violatorio de los derechos humanos y sobre todo sentan un precedente muy negativo en materia de certeza económica para la inversión de capital productivo. No nos sorprenda que muchos capitales empiecen a considerar la posibilidad de aperturar cuentas bancarias en el extranjero y que el fuga de capitales derivado de la inseguridad jurídica bancaria y sobre todo en el poder judicial del bienestar sean un precedente muy negativo para el desarrollo económico de nuestra nación, que además ya lo estamos experimentando, Gabriel. Bueno, pues el escenario no es muy bueno, sobre todo pues me imagino que ya en términos del día a día, quienes tenemos cuentas bancarias, pues quienes no hacemos o no estamos buscando ese tipo de operaciones, pues no nos iremos a preocupar, pero como bien dice, se presta a un uso discrecional, eso es peligrosísimo. Bueno, tenemos que cerrar, tengo menos de 2 minutos para cerrar, me gustaría pues una breve conclusión de unos 40 segundos. Tulio, adelante. Gracias, Gabriel, un placer estar nuevamente contigo y con el doctor Julio Jiménez. Y bueno, no se trata de un tema menor. Cualquier persona que tenga una cuenta bancaria en nuestro país y que por alguna razón efectúe algún movimiento que por lo menos le parezca extraño a la autoridad, es sujeta de un bloqueo de cuentas bancarias con este nuevo paradigma. Evidentemente se pierde seguridad jurídica, que era uno de los pilares del andamiaje legal, cuando menos en materia fiscal, y hoy en día la Suprema Corte ha cambiado este criterio. Esto, te decía, no es un tema menor y pues evidentemente nos pone a quienes estamos todos los días en tribunales a repensar la forma
en que se efectuarán los actos de fiscalización, a repensar, como decía el doctor Julio Jiménez, todas aquellas operaciones en materia internacional, y bueno, no queda más que estar al tanto de este tipo de operaciones. Tengo poco tiempo y apelo a tu capacidad de síntesis, doctor Julio. Unos 30 segundos, menos de 30 segundos. Adelante de conclusión. Gabriel, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Quiero decirte que México y los mexicanos estamos muy preocupados. La comunidad jurídica está alarmada ante este escenario en donde se vulnera, reitero, y se deja en total estado de indefensión a los usuarios del sistema económico financiero. Estamos preocupados, estamos alarmados y estaremos atentos a esta discrecional acción que emprenderá la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT para empezar a congelar cuentas bancarias sin orden judicial. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Gracias, Julio. Gracias también a Tulio Salanueva, que estuvo con nosotros. Y a usted también. Quédese en Mega Noticias.